Y bien, básicamente para evaluar un tórax de un paciente pediátrico vamos a seguir este orden que se trata de inspeccionar, visualizar, ver, ¿no? Ectoscópicamente. Muchas veces les digo que antes de tocar al paciente pediátrico, ¿no? Es muy importante que ustedes vayan viendo cómo está la situación, el entorno, ¿no? Depende de la edad más o menos, también tienen que tener un poquito de cuidado a la hora de acercarse directamente a ellos, puesto que ellos van a sentir un poco de temor y os va a ser bastante complicado a la hora de examinarlos, puesto que van a empezar a irritarse, van a estar fastidiosos y bueno, podemos de repente por ahí dejar de lado alguna cosa que sí sea importante, ¿no? En cuanto a la palpación, ¿no? Como siguiente apartado, ¿no? Bueno, pues nos valdría la pena ver si hay alguna zona asimétrica, si hay alguna tumoración que podamos observar. La percusión también es importante, ¿no? Nos va a ayudar más o menos a distinguir pues si hay alguna zona aireada o más bien ocupada por algún contenido, ya puede ser líquido, ¿no? Puede ser purulento, ¿no? Que podría llamarnos la atención. Y finalmente la auscultación, ¿ya? Bien, vamos a avanzar. La semiología cardiotorácica, pues desde el recién nacido es importante que sepamos, pues, o distingamos que el neonato cuando sale a la vida externa, ok, va a tener una adaptación, esa adaptación la vamos a medir por el Apgar, creo que ustedes ya lo han visto un poquito, ¿no? Que básicamente, pues, dentro de esta evaluación de Apgar vamos a ver el esfuerzo respiratorio que va a realizar nuestro pequeñito, ¿no? Dentro de toda esta valoración en la adaptación desde el nacimiento, ¿no? Bueno, mencionemos la apariencia o color, ¿no? Que pudiera estar inicialmente, la que se presenta realmente dentro de la recuperación o dentro de la adaptación del este neonato, al final como evaluación. Quiere decir que cuando nace un pequeño paciente, lo que primero vamos a mirar, de hecho, es el latido cardíaco, el esfuerzo respiratorio, el tono, siendo la apariencia y color, sobre todo, ¿no? En lo último, en aparecer, ¿no? Normalmente solemos medir, pues, Apgar al minuto y a los 5 minutos con una puntuación que para recordar, pues, va en 0 cuando esta, pues, está en cianosis, la apariencia, pulso ausente, sin respuesta a los reflejos o gestos con estimulación, flácido y un esfuerzo ausente, y siendo pues una puntuación de 1 a 2 puntos, si esta pues a la apariencia es acrocianótica o si bien 2 puntos cuando es rosadito, pulso cuando es menor de 100 por minuto, el latido cardíaco o más de 100 por minuto, en lo que es la gesticulación, 1 punto para muecas y 2 puntos para el llanto vigoroso. En la actividad y tono muscular, flexiones 1 punto y activo movimiento 2 puntos. Y en el esfuerzo respiratorio, el llanto débil o quejumbroso puntuaríamos en 1 y un llanto muy vigoroso, de hecho, pues valdría aquí 2 puntos. Hablaremos de una Apgar normal que va entre 7 a 10, una depresión moderada de 4 a 6, una depresión severa de 0 a 3 puntos. Entonces se valora el primer minuto y a los 5 minutos y luego de ello podríamos valorar a los 15 y a 20 minutos como adaptación en la primera hora del paciente. Entonces lo he mencionado porque este es el primer esfuerzo, es lo primero que vamos a poder observar en un recién nacido, ¿no? Se evalúa a nivel torácico y en general a nivel central, la cianosis que pueda presentar el paciente y bueno, a nivel del sistema nervioso también la adaptación. Bien, entonces en el neonato, disculpen, en el neonato pues vale la pena, perdón, disculpen, aquí se una diapositiva. En el neonato, empecemos hablando desde el neonato, ¿no? Al obtener un recién nacido, lo que se va a observar básicamente es si hay simetría o si hay alguna alteración, ¿no? En el tórax que pudiera llamarnos la atención. Es importante tomar la frecuencia respiratoria. Recordemos que la respiración en el neonato es una respiración de tipo periódico, ¿no? Es una respiración de tipo variable, ¿de acuerdo? Donde vamos a observar que ellos van a hacer unos episodios de apnea que son de 5 a 15 segundos y posteriormente van a empezar a respirar de manera normal. Ojo, esto no es una apnea patológica, ¿de acuerdo? Se hablaría de apnea patológica cuando existe pues evidencia o presencia de bradicardia o de saturación.
Normalmente los pacientes neonatos tienen un tipo de respiración bastante irregular y superficial, ¿no? Sobre todo en los pequeños prematuros. Veremos, ¿no?, que cuando hay presencia de quejido, retracción, aleteo nasal, son indicativos de dificultad respiratoria. Ahora, existen algunas tablas, ¿no?, escalas objetivas, donde vamos a poder evaluar si hay dificultad respiratoria en el neonato, como por ejemplo es la de Silverman-Anderson. Básicamente, pues va a medir, ¿no?, con una puntuación que va de 0 a 2 puntos, los movimientos tóraco-abdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal, quejido respiratorio, ¿no? Entonces, según el puntaje que obtengamos, vamos a tener si la dificultad es leve, moderada o severa, siendo leve de 1 a 3 puntos, de 4 a 6 moderada y severa de 7 a 10 puntos, ¿no?, si encontrásemos en nuestro pequeño paciente, ¿no? Realmente esta escala es una de las más utilizadas a nivel neonatal y pues te va a tomar bastante amplitud de la zona torácica, ¿no? Vamos a ver aquellos movimientos que puedan presentar nuestros pequeñines en el momento, pues, de no solamente el nacimiento, sino durante la primera semana o en el estadio de todo el tema neonatal, ¿no? Vamos a observar los tirajes o la retracción subcostal, intercostal que puedo ver en nuestro pequeñito paciente. Vamos a ver si hay una retracción a nivel subsifoideo y el aleteo nasal, ¿no?, que es bastante evidente cuando hay dificultad respiratoria. No olvidemos el quejido. Muchas veces el quejido suele ser, pues, lo único que observemos en nuestro pequeño paciente, ¿no? Cuando ya exista quejido, ¿no?, habría que observar si el paciente tiene, pues, alguna coloración que me llame la atención. Entonces, os comento, ¿no?, que yo recibí un neonato, me acuerdo yo hace poco, se adaptó en los primeros 15 minutos y a la media hora solo empezó a hacer quejido, ¿no? Quejido, luego empezó a hacer un aleteo nasal, no se adaptó, le empecé a dar un puntaje en esta escala de Silverman-Anderson, la cual me salía una dificultad respiratoria leve, la cual progresivamente fue aumentando porque luego empezó a tener mayor tiraje, mayor retracción, movimientos asincrónicos, ¿no?, a nivel torácico. Entonces, de hecho, la dificultad se volvió más moderada y luego, pues, el paciente obviamente no pudo solo, tuve que referirlo, internarlo en una zona de neonatología, ¿no?, como un síndrome de distrés respiratorio, a descartar de repente una posible neumonía o una problemática cardiológica, ya que no tenía antecedentes de riesgo para que yo me pudiera, pues, preocupar. Aparentemente mamá sin infección urinaria, entre otras situaciones. Bien, he puesto este cuadro, creo que ayer los he mandado igual. A María le mandé para que lo enviara a todo el grupo, para llegar en acuerdo a unos signos vitales y no hablemos digamos que una literatura te dice esto, aquella te dice lo otro. ¿Os parece que solamente ponga aquí que, bueno, la frecuencia respiratoria la vamos a tomar de Harry Lane, ¿ok?, de esta bibliografía, de este libro, ya, la última pues en el 2018, es lo que tengo más actual, en la cual van a observar ustedes, ¿no?, que en etapa neonatal y en la primera etapa de lactante menor, vamos a ver que de 0 a 3 meses va a estar la frecuencia respiratoria entre 30 a 60 veces por minuto, de 3 a 6 meses de 30 a 45, de 6 a 12 meses de 25 a 40, de 1 a 3 años de 20 a 30, de 3 a 6 de 20 a 25, de 6 a 12 de 14 a 22, y mayor de 12 años ya es más como la del adulto, ¿no?, de 12 a 18 veces por minuto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quedar en esto de cara a poder hablar el mismo idioma entre todos, ¿no? Y de hecho con esta literatura, y no solamente de cara al examen, sino que más o menos en adelante podamos manejar esta cantidad, ¿no?, de frecuencias a la respiración. Bueno, os he puesto también la parte de la frecuencia cardíaca también para referencia, ¿no? También es importante observarla. Si se dan cuenta, pues en etapa neonatal, en la primera etapa del lactante, el latido cardíaco va a ser mucho más rápido que a nivel de repente de la zona de escolar, que es de 70 a 115 por minuto, y mayor de 12 años ya se estabiliza un poco más. Le digo estabilizar más a lo similar al adulto, ¿no?, de 60 a 100 veces por minuto, ¿de acuerdo? Entonces, para términos, digamos, objetivos de cuanto a la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, ¿no? Porque yo sé que por ahí muchos buscan alguna literatura y me dice, doctora, usted ha puesto en la diapo que va hasta 80, mira aquí la literatura me sale 60, en la etapa neonatal. Vamos a basarnos básicamente en este recuadro que he mandado, ¿de acuerdo?
Bien, a nivel de inspección también, ¿no? Es importante evaluar desde la etapa neonatal, cuando se tiene por primera vez un recién nacido. De hecho, en la evaluación también de la zona mamaria, ¿no? Ya que algunas veces suele pues, aparecer algunos pezones supernumerarios, ¿no? Que siguen la línea mamaria, ¿no? Que suelen estar presentes desde el recién nacido. Es muy raro que a algún médico se le pase por alto no evaluar esta situación a la hora del recién nacido, salvo que han habido situaciones que me han dicho, bueno, pues no me dijeron nada, no se dan cuenta, y ya de repente tengo un paciente de 3 años o 5 años que, pues, depende, pues no le dijeron que tenía estos problemas, ¿no? De nacimiento. Bien, además recordemos también en el neonato que es bastante frecuente la galactorrea neonatal, donde podemos observar una secreción lechosa que se va a dar por el pezón. Esta se llama leche de brujas, ya, bueno, no es que sea un de bruja realmente, pero normalmente la gente o se conoce como un signo la leche de brujas por la salida de leche por el pezón. Muchas mamás van a preguntar y van a decir, ay, mi hijita está sacando esta lechita y esto es por un tema hormonal, privación por estrógeno. De acuerdo, los estrógenos maternos van a, bueno, pasar y de hecho van a causar esta secreción, la cual pues, puede estar presente de 1 a 2 semanas después del nacimiento. Bien, la presencia de pezones supernumerarios se va a llamar politelia, ¿de acuerdo? Bien, además de ello, también tenemos que evaluar pues, otras lesiones o manchitas o alguna otra situación que pueda estar presente a nivel torácico, ¿no? Por ejemplo, los nevus congénitos pueden confundirse con lo que son los pezones supernumerarios, ¿no? Pero no tiene mayor importancia clínica como se coloca aquí. También es importante ver la asimetría de la pared torácica. Algunas veces esta suele ser normal al inicio, puesto que ha habido una adaptación, una forma de ocupar digamos, el útero de mamá, y puede haber de repente un amoldamiento, un aplanamiento que puede ser de manera normal, ¿no? Pero también debemos descartarlo de algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Poland, que aquí en esta imagen, por ejemplo, pueden observar, ¿no? Hay una simetría torácica y esta se debe básicamente por la hipoplasia o ausencia del pectoral mayor o menor, ¿ya? Puede haber, pues, ausencia de mama, ¿no? Ipsolateral, y pueden haber también malformaciones de los miembros superiores de este mismo lado, ¿no? Entonces, habría que observarlo también en los pequeños pacientes. Es una causa congénita. De hecho, bueno, habría que ver qué tipo de repercusión puede tener a la larga, ¿no? Si es algo leve, no necesitamos asustarnos mucho, versus, pues, si hay alguna malformación acompañando, ¿no? Bien, entonces, resumen, ya les dije yo que cuando nace un pequeño paciente, la cianosis o la coloración, la adaptación del color suele ser lo último en aparecer en el estadio de Apgar, ¿no? Pero vamos a tener que tener muy en cuenta que desde el nacimiento pueden haber ciertas situaciones donde hay niños que presentan cierta cianosis, la cual, pues, si esta persiste en días, ¿no? En horas y días, de repente nos podría hacer sospechar de alguna alteración cardíaca, ¿no? De tipo cianótico, como por ejemplo la tetralogía de Fallot, ¿no? Que presenta una coloración de piel azulada cuando los niños lloran o se alimentan. Estas malformaciones asociadas a las causas cianóticas podrían ser atresia valvular del lado derecho, transposición de grandes vasos, circulación fetal persistente y la tetralogía de Fallot mencionada, ¿de acuerdo? Además, es importante que desde la etapa neonatal se puedan evaluar ciertos sonidos o a nivel cardiológico, ¿no? Para evaluar la presencia de repente de alguna malformación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si esta malformación es muy evidente, va a causar algún tipo de dificultad respiratoria que puede cursar con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, hay signos que nos avisan o nos enseñan a nosotros que el paciente pudiera estar presente. Desde la etapa neonatal, aquella dificultad respiratoria que de repente, pues, la evidenciamos en el recién nacido, tras análisis y tras sacar de repente radiografía de tórax, nos vamos a dar cuenta. Otras
de repente pueden pasar desapercibidas, ¿no? Puede haber adaptado el paciente y a la larga, ¿no? El neonato, de hecho, crece un poquito más y vamos observando que va teniendo algún tipo de dificultad respiratoria. La mamá nos va a mencionar que tiene dificultad durante la alimentación, que tiene mayor cansancio, que toma la leche entrecortada. Puede haber una taquicardia persistente, taquipnia, palidez, hepatoesplenomegalia, poca ganancia ponderal. Habría que sospechar en algún problema, digamos, de tipo cardiológico. En la etapa neonatal, los crepitantes, los sonidos o los ruidos que podamos encontrar no son signos indicativos sensibles en el neonato de insuficiencia cardíaca congestiva. Bien. En cuanto al impulso cardíaco, pues de hecho hay unas zonas donde tenemos que mirar, ¿no? Para poder evaluar a la hora de la auscultación, ¿no? Bueno, he señalado algunos pulsos donde se podrían encontrar, ¿no? Por ejemplo, el pulso apical en niños menores de 4 años, podemos encontrarlo a partir del cuarto espacio intercostal en la línea medioclavicular del lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? El impulso cardíaco se podría observar en esta zona, ¿no? A diferencia de repente del adulto, que normalmente lo podemos encontrar a nivel más cercano de la línea medio external, sin inserto del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos acá que en el recién nacido, en menor de 48 horas, se va a ubicar en la región cifoidea y después de esto se va a ubicar en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular. Un impulso máximo derecho, si lo encontramos hacia el otro lado, va a significar que probablemente estemos ante un paciente que curse con dextrocardia o con algún problema, ¿no? de neumotórax, una hernia diafragmática del lado izquierdo, por ejemplo, ¿no? Como algo patológico. No olvidemos los focos de auscultación en el paciente, ¿ya? De hecho, vamos a tener, pues, la presencia del foco pulmonar, el foco mitral, el foco tricuspidio y el foco aórtico. Básicamente el aórtico localizado a nivel de segundo espacio intercostal derecho puede ampliarse hacia lo que es el hueco supraesternal del cuello, ¿no? El foco pulmonar que se va a ubicar a nivel del borde esternal izquierdo del segundo espacio intercostal del lado izquierdo y puede extenderse hacia la zona subclavicular media izquierda. El foco mitral ese se va a encontrar a nivel de la apex, de la punta cardíaca, habitualmente en el espacio quinto intercostal izquierdo y puede extenderse hacia la axila del borde esternal. El foco tricúspide, ¿de acuerdo? Es el borde esternal izquierdo que va a estar entre el cuarto y quinto espacio intercostal del lado izquierdo, aunque se va a poder extender hacia la región subsifoidea y hacia el lado derecho del esternón. En cuanto a los soplos, ¿vale? A nivel neonatal, vamos a ver que en algún caso muchos soplos van a aparecer de manera normal, soplos benignos en las primeras etapas del desarrollo neonatal, que van a estar asociados muchas veces a los cambios intensos en la circulación después del nacimiento. No necesariamente tienen que ser algo malo, ¿ya? Pero sí es importante de que hagamos una vigilancia del paciente, ¿no? Frecuente, y de repente si tenemos alguna sospecha de que lo hagamos interconsultar con el cardiopediatra, ¿no? Entonces, es frecuente auscultar un soplo sistólico en la parte superior izquierda del borde esternal por persistencia, por ejemplo, del conducto arterioso, ¿de acuerdo? Luego del segundo o tercer día desaparece, ¿no? Al cierre espontáneo de dicho conducto, porque ustedes saben de que este conducto no cierra a veces inmediatamente, puede demorar en aparecer, en cerrar, perdón, y más aún en los prematuros, ¿ya? Por otro lado, las transposiciones de grandes vasos no van a producir soplos durante el periodo neonatal, pero de hecho va a haber de repente algún problema cianótico, porque ese es un tipo de cardiopatía cianótica. Bien, podemos palpar pulsos en nuestros pequeños pacientes en la etapa neonatal con mayor frecuencia o con mejor amplitud o con mayor zona de acceso a nivel femoral en el punto medio del ligamento inguinal, ¿ya? Ahora, sí también podemos palpar a nivel de la zona radial, ¿no? También podemos palpar a nivel braquial, ¿ya? Ahora, entendamos que si nosotros tenemos pulsos débiles, sobre todo a nivel
con diferenciación de repente de los miembros inferiores y los miembros superiores para sospechar de repente de alguna coartación de aorta, sobre todo en la etapa preductal. Al nacimiento los pulsos pueden estar presentes en las primeras 48 horas por el conducto arterioso presente, pero pueden desaparecer al cerrar el conducto arterioso, ¿no? Bien, pasamos al lactante. En general, ¿no? Es importante o he remarcado mucho que sea a nivel neonatal que logren detectar ciertas situaciones, ustedes que podrán estar de repente en algún momento en sus serums o en algún momento en atención primaria, con atención de repente de recién nacidos, que sepan bien, ¿no? Que se debe tener en cuenta mucho de lo que se ha mencionado a nivel torácico. Cuando ya este niño ha tenido una buena evaluación a nivel neonatal, pues qué bueno, buena noticia. Tenemos de repente pacientitos ya más grandecitos que es bien raro que nos lleguen de repente con alguna asimetría o alguna malformación que no le hayan dicho. La anamnesis que solemos hacer, pues ya la hacemos directamente a los papás, ¿no? Al tutor que vaya a venir y nos vaya a comunicar qué es lo que está pasando. En esta etapa los niños lloran mucho, sobre todo a nivel de los 7, 8 meses, ¿no? Se suelen mostrar irritables y sobre todo cuando tienen algún proceso respiratorio, ¿no? Entonces, estos pequeños pacientes es un poquito más complicado, ¿no? Si no lo hacemos en brazos del progenitor. Casi siempre les digo a los chicos, ¿sabes qué? No te acerques tan rápido, mira, evalúa, levántale el polito, levántale la blusa y miramos cómo está respirando, o si puedes, por favor, en los brazos del papá, aunque sea la mamá que le dé de lactar, no sé, para poder fijarnos bien, ¿no? Sobre el tema respiratorio, el esfuerzo que él pueda realizar, ¿no? Y dejamos las partes más difíciles, ¿no? Por ejemplo, la garganta, de repente el oído, hacia el final de la evaluación, ¿no? Procuremos observar la frecuencia, podemos mirar si hay alguna asimetría, alguna alteración, de repente dificultad que te pueda llamar la atención, ¿ya? Bien, vamos a mencionar algunos signos, ruidos que pueden encontrarse en esta etapa, como es el estridor, que es el ruido de tono agudo en la expiración, puede estar asociado a estenosis de tráquea, ¿no? Como en el caso de la laringotraqueobronquitis aguda. A nivel torácico podemos encontrar sibilancias, frecuentemente expiratorias, ¿no? Sobre todo en los casos de bronquiolitis, ¿no? Que están secundarias a infección por virus sincitial respiratorio. Además de las bronquiolitis, también pueden haber otros síndromes obstructivos bronquiales que nos podrían dar también sibilancias en el paciente. Y debemos buscar también otros ruidos que puedan haber a nivel torácico. Bien, en cuanto a la evaluación de la respiración, aquella que es tranquila, sin esfuerzo, la vamos a denominar eupnea. La tos, ya a la hora de hacer, pues, de repente la anamnesis, a la hora de hacer un buen relato cronológico de la historia, debemos tener en cuenta que, pues, tenemos que buscar qué tipo de tos es, cuándo aparece la tos, ya que básicamente esto nos va a orientar a nosotros a buscar la etiología, ¿no? Que pueda tratarse, si esa tos está recién unos días o si ya lleva una tos prolongada. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los tipos de tos, tenemos la tos de ladrido, perruna o metálica o de latón, que va a orientar a de repente pensar que estamos frente a un croup, a una traqueomalacia. La tos de bocinazo de ganso, que puede ser una tos de tipo psicógeno. La tos paroxística o quintosa, con o sin vómitos al final, pudiera ser la tos ferina o cuadros pertusoides. La tos en estacato, entrecortada, asociada a clamidia en lactantes. Tos seca productiva. Tos seca o productiva asimilante podría estar frente a un paciente con asma o algún broncoespasmo, y la tos húmeda y matutina puede estar asociada a una tos crónica o supurativa pulmonar. Entonces, en cuanto a las características de la tos. En cuanto a otros signos, tenemos la disnea como definición, como la sensación subjetiva, consciente de la dificultad respiratoria, y no suele expresarse hasta que el niño ya esté de repente mayor, no te lo menciona, ¿ok? Dolor torácico, hay que ver pues el tipo, localización, características mecánicas y no mecánicas. Bien, el estridor, aquí se ha mencionado un poquito más o se ha dividido como estridor inspiratorio o inspiratorio y expiratorio. El inspiratorio nos podría pues
a mencionar que podemos estar frente a un paciente que tiene alguna afectación a nivel laringio y la glotis, y el estereotipo tanto inspiratorio como expiratorio, si bien puede haber una afectación laringea intensa, debido pues a una obstrucción de repente, ¿no? Y que puede tomar incluso la zona traqueal. Las sibilancias o roncos, ya hemos mencionado que podría deberse a una obstrucción, pudiendo ser por secreción bronquial o de repente también por algún cuerpo extraño, ¿no? Y el ronquido se debe preguntar al papá o a la mamá sobre los síntomas respiratorios durante el sueño, siendo más frecuente pues que ronque por la noche, la apnea obstructiva del sueño, ¿no? Bien, como definición, a mencionar la ortopnia, es la no tolerancia al decúbito, la taquipnia como respiración rápida y superficial, ¿ya? Y la polipnia es lo mismo, pero con la respiración más profunda, ¿ya? Bien, normalmente la proporción de la inspiración-expiración en esta etapa, ¿no? Es 2:1, ¿no? Inspiración en 2 tiempos, expiración en 1 tiempo, ¿no? Sin esfuerzo añadido. Los recién nacidos y lactantes van a tener una respiración más diafragmática, ¿no? Que se vuelve pues, más tóraco-abdominal en lo que son preescolares y más torácica a partir de los 6-7 años. Y quiero pararme un poco a decirles que en esta etapa de lactante que encuentro muchas mamás cogen y envuelven a sus niños en la barriguita porque piensan de que de repente con toser o con respirar se les puede salir una hernia, o lamentablemente hay algún niño que ha nacido con alguna hernia de tipo pues, no patológico a nivel umbilical, y suelen pues fajarlos, ¿no? Entonces yo digo, pero esto está obstruyendo la respiración de este pequeño paciente, están cerrando la zona abdominal, la zona diafragmática, y de hecho si ya el niño está con dificultad, imagínense, están ahogando al paciente, por eso no está indicado el fajarlos en esta etapa, ¿no? Bien, en cuanto a los signos de distrés respiratorio, ya los mencioné temprano, que se trataba de retracción subcostal, uso de músculos accesorios, aleteo nasal o quejido, esto pudiera ser un signo de distrés. Bien, el tiraje ya lo mencioné. En cuanto al murmullo vesicular, en cuanto a la auscultación, podemos observar ciertos ruidos. Hablamos de crepitantes, sonidos crepitantes si hubiera presencia de condensación o neumonías, soplos tubáricos en síndromes de consolidación, soplos pleuríticos cuando se oculta el sonido ñ encima del derrame, soplo cavitario por presencia de abscesos o tuberculosis, soplo anfórico que se puede presentar en neumotoras a tensión, los sibilantes, ¿no? En sobas, asmas bronquiales, broncofonías y pectoriloquias, en síndromes de condensación, y en abolición de la resolución de la voz en derrames pleurales, ¿no? En esta etapa de preescolar, ¿no? Ya pasamos a un niño más grandecito, normalmente este pequeño paciente ya puedes preguntarle qué cosa siente o qué manifestación puede tener, algunos de ellos ya te pueden manifestar, ¿no? Nos ayuda muchísimo la escala de medición en la cual vemos pues la carita del niño, si viene feliz, tranquilo, donde le ponemos sin dolor a 0 puntos, y 10 puntos a un niño que pues luce quejumbroso, fastidiado, 10 puntos, ¿no? Entonces esta escala de dolor nos permite a nosotros reconocer si el paciente pues obviamente está con malestar o no, ¿ya? En estos casos los pequeñitos de esta edad de preescolar ya nos dicen que tienen náuseas, que les duele la garganta, dolor, fatiga, si tienen algún grado de afectación de repente por dolor de cabeza, están comiendo no, ¿no? Entonces es importante ya en esta etapa acercarse al paciente pues de manera amigable. Ellos ya se pueden sentar, ¿no? Y ponerse frente a nosotros para poder examinar, y te colaboran, ¿no? Te colaboran en este caso. Entonces, acerca de la frecuencia respiratoria, vamos a tomar, ¿ok? El cuadrito que mencioné tempranamente para evitar confusiones o para decir, la doctora dice esto, vamos a tomar los valores que mencioné temprano en ese cuadrito. ¿De acuerdo? Vean ustedes que en esta etapa la frecuencia respiratoria ya no es tan rápida como el neonato y lactante, sino que ya suele ser un poquito más cercana a la del adulto. Entonces, han habido algunos pacientes que han consultado, ¿no? Por la forma de tórax en esta etapa, ¿no? Ya de repente seguramente en la evaluación inicial neonatal le habrán comentado, y si de repente no se han dado cuenta o ha ido creciendo este paciente porque de repente han desarrollado de repente el tórax, se van evidenciando situaciones de formas torácicas que llaman la atención, como es el tórax en embudo o pectus excavatum, que es una anomalía
Es la anomalía más frecuente de la pared torácica anterior y se debe al crecimiento aberrante del esternón y las costillas, lo que va a condicionar a un pecho hundido. El tórax en quilla o pectus carinatum, ¿no?, conocido como el tórax en paloma, se va a deber básicamente a la protrusión del esternón y las costillas. ¿Ya? Estos suelen aparecer como defectos aislados, es decir, no necesariamente tiene que tener alguna malformación cardíaca, ¿no?, ni nada de ello, pero sin embargo, ¿no?, pueden estar asociados a trastornos del tejido conjuntivo, ¿no?, como el síndrome de Marfan, ¿no?, recordar. Bien, aquí vamos a hacer uso de las escalas de Turner, ya en niñas y de hecho en niños también. A nivel torácico, la de las niñas nos va a servir para ver el crecimiento del pecho infantil, de repente estadio 1, y no presencia de vello púbico. El estadio 2, ya la presencia del botón mamario acompañado de vello púbico no rizado escaso en labios menores. El estadio 3, aumento, ya elevación del pecho y la areola, ya presencia de vello rizado, vasto, oscuro sobre el pubis. El estadio 4, observamos la areola y pezón elevado sobre la mama, a mayor aumento del vello púbico, tipo adulto, ¿no?, sobre los muslos. Y el estadio 5 es un pecho adulto con areola sobrelevada y el vello del adulto, ya más parecido al vello del adulto, sobre la zona medial del muslo. No olvidemos la auscultación de los soplos, ¿no? Ahora existen distintos tipos de soplos: el pansistólico, eyectivo, protosistólico, meso o telesistólico, que está graficado hacia el lado derecho. El pansistólico pues va a ocupar todas las sístoles sin variar su morfología. Suelen aparecer en insuficiencias de las válvulas auriculoventriculares y en la mayoría de las comunicaciones interventriculares. Los soplos eyectivos, como soplos de tipo romboidal, se auscultan cuando hay estenosis de los tractos de salida ventricular o de las válvulas pulmonares o aórticas. Los protosistólicos se inician al primer ruido para ir disminuyendo de intensidad y terminar antes que aparezca el segundo ruido. Son característicos de los 6Bs musculares pequeños. Los soplos meso o telesistólicos son aquellos cortos ubicados en medio o al final de la sístole respectivamente, son bastante raros en pediatría y suelen asociarse a patologías leves de la válvula mitral. En cuanto a los protodiastólicos, en segundo ruido ya, son cortos, de intensidad decreciente, son producidos por insuficiencia de las válvulas sigmoideas, pulmonares o aórticas. El mesodiastólico de tipo romboidal va a ocupar todo el centro de la diástole y se producen por aumento del flujo a través de las válvulas auriculoventriculares o en las estenosis de estas mismas. Los telediastólicos van a ocupar el final de la diástole, ¿ya? Suelen ser de intensidad creciente y son característicos de estenosis mitral o tricúspide, coincidiendo con la contracción de la aurícula, ¿no? Y el soplo continuo, ¿no?, el soplo en maquinaria, es el soplo de tipo que aparece en el PCA, ¿no?, conductor de soplo. Bien, existen también unos soplos funcionales o inocentes, ¿no?, que son los más frecuentes muchas veces, ¿no? Se auscultan en la mitad de los niños, aunque este porcentaje puede aumentar a incluso hasta el 80%, ¿de acuerdo? No necesariamente tienen que ser malignos, ya simplemente vamos a ir observándolos y monitorizándolos con el tiempo. Y finalmente, en cuanto a los escolares, ¿no?, el orden que vamos a utilizar a la hora de auscultar o de evaluar un tema torácico en ellos ya va a ser bastante más parecido al de los adultos, ¿no? El niño nos va a demostrar, nos va a decir dónde le duele, qué es el motivo por el cual lo trae, cuándo aparecieron los síntomas, ¿no? Entonces, se debe explicar obviamente al niño qué es lo que vas a hacer. Y bueno, básicamente, pues, empezar con la inspección. Luego de ello, pues, después de inspeccionar, podemos pasar a la palpación, si hay alguna protuberancia, algo que nos llame la atención, ¿de acuerdo? Podemos hacer alguna auscultación y luego pasamos a la percusión, ¿no?, si encontramos o si es necesario, porque de repente estamos sospechando que hay algún problema de tipo, de repente, que ocupa el tórax, ¿no? Bien, eso es todo básicamente en cuanto a la semiología torácica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están allí? Sí, doctora. Gracias por contestar, porque pensé que estaba solita.